La finalidad del proyecto es justamente, como lo dice su nombre, apoyar, facilitar la participación que Guatemala debe tener en ambos procesos, tanto en el de la integración regional como en el acuerdo de asociación que se firmó recientemente con la Unión Europea, entre Centroamérica y la Unión Europea. Es importante todo esto porque la Unión Europea mantiene como idea central que Guatemala debe ser, por así decirlo, la locomotora de este proceso de la participación de la región en el acuerdo de asociación, por razones históricas, por razones políticas, por razones económicas, por muchas razones. Ellos creen que Guatemala tiene que ser la cabeza de todo esto. Y lo demuestra el hecho de que este proyecto, ADA Integración, es el único proyecto que la Unión Europea ha firmado de manera bilateral con uno de los miembros del sistema de la integración centroamericana. Todo lo demás se ha firmado de manera, es decir, a nivel de grupos, a nivel de regiones. La Unión Europea por un lado y los países miembros del SICA por el otro lado, de los 5 centroamericanos originales por el otro lado. Pero así a nivel bilateral, este es el único proyecto que se ha firmado y justamente es para apoyar esa participación que Guatemala debe tener. Dentro de este proceso de participación, obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores está llamado a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca la parte negociadora por excelencia. Independientemente de la temática a negociar, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad del Estado que se encarga de hacer las negociaciones a nivel internacional. Y en esta ocasión es la primera vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores es ejecutor de un proyecto. Generalmente todo lo que el Ministerio gestiona, todo lo que el Ministerio negocia a nivel internacional es para terceros, para que lo ejecuten terceros. En este caso no. En este caso se decidió que fuera, y fue justamente idea de la propia Unión Europea, que fuera el Ministerio de Relaciones Exteriores el ejecutor. Esto convierte a la Cancillería prácticamente en un sujeto de doble papel dentro del proyecto, porque por un lado es el ejecutor del proyecto, pero por el otro lado es parte del grupo de beneficiarios, que son 7, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y el capítulo nacional del CCCICA. Porque a través del capítulo nacional del CCCICA están representados los grupos de la sociedad civil. Entonces se quiere la participación de todos. La idea de esto es dar a conocer el acuerdo de asociación por parte de todos y en el caso de las instituciones del gobierno, de fortalecerlas para que su participación dentro del acuerdo de asociación sea bastante productiva y esté a la altura de poderse desempeñar frente a la Unión Europea. De esta suerte es que de un total de un poquito más de 8 millones de euros, en los cuales la Unión Europea pone la mayor parte, 6 millones y algo, y el gobierno pone una contrapartida de 1.3 millones de euros, estamos ya prácticamente viviendo los frutos del proyecto. Durante muchos meses nos vieron ir y venir sin saber qué hacíamos. Estábamos preparando todo esto, planificando los estudios y las capacitaciones necesarias para poder fortalecer a las instituciones beneficiarias del proyecto. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se inició, si los beneficios se comenzaron a disfrutar a partir del mes de agosto con las clases del curso de francés, que vienen a impartir aquí martes y jueves personas de la Alianza Francesa. Luego en el mes de septiembre con los cursos de inglés, que 80 o algo por el estilo de ustedes van a las instalaciones del Harmon Hall a recibir estas clases de inglés. Es decir, hemos estado viendo ya, por lo menos durante los últimos 2 o 3 meses, los frutos de este proyecto. ¿Y cuál es la idea? Es reforzar la institución a través de capacitarles o de capacitarnos a todos nosotros. Aquellos que ya tenemos una base, pues qué bueno, y los que no, pues aquí a lo mejor la van a agarrar, porque es importante que sepamos todos un poco de todo. Estas capacitaciones están destinadas a ser repetidas periódicamente a lo largo de estos 2 años, por lo cual hoy ustedes van a comenzar la capacitación sobre la realidad de Guatemala y la política exterior. Esta entiendo que se repite 2 veces más.
alguna de estas será en el año 2014 y la otra será posiblemente en el año 2015, no recuerdo exactamente el cronograma, pero la idea de repetirlas, la temática va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es el universo al cual está dirigida, y la idea es que la mayor parte de los funcionarios del ministerio puedan tener acceso a todas las capacitaciones. Hay capacitaciones sobre derecho internacional, derecho del mar, política exterior, cualquier cantidad de cosas. La semana pasada concluimos una que era justamente sobre la integración regional. Fue bastante exitosa. Ustedes podrán escuchar comentarios por parte de las personas que participaron en ella. Así es que yo, en nombre del proyecto, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación. Les insto a que la aprovechen al máximo. Les puedo garantizar que las personas que han sido seleccionadas por FUNCEP, porque este contrato fue ganado por un consorcio de empresas, FUNCEP, IEPADES y Flaxo, pero está a la cabeza, está dirigido por FUNCEP, y ellos se han encargado mucho, han tenido el buen cuidado de seleccionar a los expositores de tal manera que esto sea un éxito. Ustedes saben que dentro del programa de los 3 días se les cubre también un coffee break en la mañana, un coffee break en la tarde y un almuerzo al mediodía. Para ese tipo de cosas yo les voy a suplicar que respetemos bastante los horarios que se establecen para que no retrasemos las pláticas, de tal manera pues que podamos aprovecharlo bien, porque al final del día estamos corriendo con que ya nos tenemos que ir o cualquier tipo de cosas. Todo está encaminado a que las actividades terminen a las 5 de la tarde, para que ustedes tengan el tiempo suficiente para poderse movilizar a sus oficinas y qué sé yo, para los trámites finales antes de abandonar el ministerio. Entonces, con esto, pues contándoles un poquito de qué va el proyecto, como les decía, espero a nombre del proyecto que lo disfruten. Les puedo garantizar que a lo largo de estos meses hemos puesto el mejor de nuestro empeño para que esto sea una realidad. Yo creo, por la experiencia que tengo de estar aquí en el ministerio, que esto sin duda, el fruto de todo esto va a ser un buen fortalecimiento para la institución y por supuesto para ustedes que son parte de la institución. Muchas gracias. Seguidamente, las palabras del honorable señor Carlos Lafache en representación de la Unión Europea. Mil disculpas, me parece que no se encuentra el señor Lafache, así que dejamos en el uso de la palabra al señor embajador Iván Espinosa Farfán, viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Muy buenos días a todos. Señor embajador Luis Raúl Esteves López, señor embajador Ariel Rivera Irías, ex canciller de la República de Guatemala, 2 veces viceministro también de Relaciones Exteriores, ministro de Economía, ministro de Finanzas Públicas, hoy en día vicerrector de la Universidad Rafael Andívar, bienvenido a esta su casa. Señor embajador Luis Alberto Padilla Menéndez, embajador de carrera que ha servido durante muchos años en este ministerio, en muchas partes del mundo, ex vicecanciller también. También nos acompaña el doctor Marco Antonio Barahona Muñoz. Bueno, en general, a todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, muy buenos días. La verdad es que para mí en lo personal es motivo de mucha alegría estar el día de hoy acá con ustedes y ver de alguna manera la realización de este tipo de actividades y sobre todo de los avances en el proyecto. Qué bonito es y qué constructivo es para una cancillería saber que hoy en día están recibiendo clases de inglés, algunos de ustedes clases de francés. Hace pocos días atrás algunas pláticas en materia de integración regional que nos permite no solamente identificar a la región como tal, sino que nuestra relación con la Unión Europea. Hoy en día tenemos las conferencias en materia de la realidad nacional de Guatemala, la política exterior, pero cuando digo qué alegría es tener esta oportunidad y este espacio para poder debatir, para poder recapitular, para poder aprender, para poder compartir, para
para poder profundizar más en lo que es nuestro querido Ministerio de Relaciones Exteriores. Al principio mencionaba un poco la calidad y el nivel de los expositores. Hace poquitos días atrás tuvimos también a Juan Daniel Alemán Gurdián, un experto en materia de integración, secretario general del SICA hasta hace pocos días atrás, es decir, de muy buena representatividad. Y yo quería únicamente enfatizar esto porque el fortalecimiento institucional del ministerio depende justamente de los niveles de formación, de comprensión y de identificación que tengamos los funcionarios de relaciones exteriores. A veces es preocupante cuando nosotros vemos funcionarios de gobierno que no conocen temas básicos de la realidad de un país, en este caso de Guatemala, y constantemente uno se atraviesa con esto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos que velar por los intereses del país en el exterior, bueno, identifiquemos bien entonces cuáles son las necesidades, cuáles son las potencialidades de un país como el nuestro en materia económico, social, cultural, política, de desarrollo, etcétera, industrial. Y cuando menciono esto es porque muchas veces hay datos básicos, ni siquiera me estoy refiriendo a un tema en particular, datos inclusive geográficos, que mucha gente nuestra a veces no sabe. Yo recuerdo hace muchos años atrás, una de las preguntas que uno hacía en la universidad es, bueno, miren, ¿cuánto mide Guatemala, ¿verdad? Territorialmente? Si hablamos de la relación con Brasil, si hablamos de la relación con México, pues por lo menos tener algún indicativo de qué estamos hablando, sino qué capacidad de análisis, de conclusión o qué juicios valorativos vamos a tener para poder tomar ciertas decisiones si muchas veces cuestiones básicas no las sabemos, ¿verdad? No digo que eso sea lo más importante, pero eso es manejar ciertas, el crecimiento económico de un país, ¿verdad? Más allá de los problemas que esos son sabidos, si los leemos todo el tiempo en los periódicos, es decir, de qué tipo de sociedad estamos hablando. Nosotros hablamos de que gran parte de la riqueza nuestra es la parte natural, el paisaje, y mucha gente nuestra no sabe cuántos volcanes tiene Guatemala, que son preguntas básicas. Yo no digo que vaya a ser un curso ni de geografía, ni de escuela primaria, ni de secundaria, únicamente lo menciono porque los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos que conocer muy bien al país, y si no lo sabemos tenemos que averiguarlo, y hoy en día tenemos el privilegio de tener a un profesional como el embajador Ariel Rivera Irías, que no solamente conocen, sino que han vivido, porque esa es otra cosa, el conocimiento tiene que ir de la mano con la experiencia y la capacidad de poder desarrollar los conocimientos, ¿verdad? Porque hay gente muy buena en materia académica, pero a la hora de tener que tomar decisiones o tener que negociar ciertos temas, ahí la cuestión no funciona, o viceversa. Gente que es muy buena en la relación, etcétera, pero su capacidad de conocimientos es muy limitada. Pero bueno, yo lo único que quiero darles es la bienvenida, manifestarles lo contento que nos sentimos el día de hoy acá. Si alguien está apostando a que esta institución tiene que profesionalizarse, tiene que tener más capacidad de conocimientos, como ustedes bien lo saben, es el canciller de la República, el embajador Fernando Carrera Castro, quien es un gran académico, un gran negociador, un gran conocedor del país. Y yo creo que nosotros como funcionarios de este ministerio, nuestra única fortaleza es justamente el fortalecimiento institucional que se logra a través de la cohesión y del conocimiento. Así es que a todos ustedes pues muy bienvenidos, me siento muy contento, no solamente de tenerlos acá el día de hoy, sino que ver que el proyecto va avanzando, gracias a Dios ha sido una gran oportunidad para la Cancillería guatemalteca. El único interés es justamente avanzar, valga la redundancia. Así es que muchas gracias a todos por su presencia, gracias a los señores expositores, que no es una presentación, únicamente fue reafirmar el gran nivel de los conferencistas y de gente que le tiene cariño a este ministerio, que creo que ese es un dato muy importante de tomar en cuenta. Así es que muy buenos días, saludos para todos, y bueno, vamos a tener el gusto de aprender un poquito más. Muchas gracias. Sí.
De esta manera damos por finalizado el presente evento de inauguración para luego dar paso al programa de capacitación. Para ello voy a dejar en el uso de la palabra nuevamente al señor embajador Luis Raúl Esteves para que dé los pormenores metodológicos del desarrollo de esta capacitación. Sí, ya les avancé más o menos cuando les di el saludo inicial sobre ciertas cositas. Hay algo que les quiero agradecer y es la puntualidad, que lamentablemente aquí en el ministerio no es muy común, pero sí tratamos de que en estas, por respeto a los señores expositores, por respeto a los organizadores y por respeto a ustedes mismos, les damos a agradecer su mayor puntualidad. Y especialmente, como les decía, respetando los horarios de los coffee breaks y del almuerzo. Tomen en cuenta que en el caso del almuerzo, que solemos ir a lavarnos los dientes o algo después, que todo eso está incluido dentro de la hora que tenemos para poder almorzar. Dicho esto, voy a tener el honor de presentarles al primer expositor de esta conferencia, de esta capacitación, que es el embajador Ariel Rivera Irías, exministro de Relaciones Exteriores. El embajador Rivera tiene un posgrado en Administración Pública, Economía y Finanzas de la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa. Tiene una licenciatura en Economía y Finanzas Públicas de la Universidad de la Sorbona de París. Miren el currículum del embajador Irías, realmente si se los leo todo, aquí vamos a pasar toda la mañana, porque el caballero es un personaje muy destacado, pero le voy a resumir, Ariel, con tu perdón, voy a machetear esto para resaltar algunas cuestiones. Él ha sido secretario general del Consejo Nacional de Planificación Económica, ministro de Economía de Guatemala, ministro de Finanzas, 2 veces gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, ministro de Relaciones Exteriores, embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en los Estados Unidos de América, representante permanente de Guatemala ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, y actualmente se desempeña como vicerrector administrativo de la Universidad Rafael Andívar, desde mayo del año 2007 a la fecha. O sea que dejó el mundo de la administración pública para regresar al mundo de la academia, donde yo le conocí. Y justamente le conocí como un profesional muy destacado. A veces nuestras opiniones eran un poquito diferentes y nos disfrutábamos mucho de eso. Él me acusaba a mí de ser racista, porque decía que yo defendía el apartheid en Sudáfrica y no sé cuántas historias más feas, pero en fin, así es que, dicho esto, ya les presenté al doctor Rivera y solo permítanme que despida al embajador Iván Espinosa Farfán para que entonces le demos formalmente inicio a la capacitación. Gracias. Iván Espinosa Farfán, señor embajador Luis Esteves, coordinador del proyecto ADA Integración, y sobre todo a todos los participantes de este proceso de capacitación, que realmente, como decía el señor viceministro, está señalando la forma como este gobierno y el ministerio propiamente dicho está avanzando en su fortalecimiento, que es precisamente uno de los temas que abordo en mi exposición. En todas las épocas, latitudes y altitudes del planeta, el relacionamiento con el exterior ha sido, al igual que seguridad y defensa, atribución, dominio exclusivo del Estado. Lo sigue siendo, pero con características diferentes en el contexto de lo que se ha dado en llamar gobernanza y globalización. Existe asimismo el consenso, y espero que todos estemos de acuerdo con eso, ¿no? Como decía Luis, en el sentido que la política exterior debe concebirse, diseñarse, implementarse y ejecutarse necesariamente en función de los intereses vitales, fundamentales, estratégicos, debidamente jerarquizados, de la nación,
de la ciudadanía, en donde reside en última instancia la soberanía. El planteamiento es simple y claro, sin embargo, en la realidad se vuelve complejo. Existen países donde los estados no desempeñan plena y activamente su rol, donde no se ha explicitado, se ignora o no existe realmente una estrategia nacional claramente definida, donde cuando existe una estrategia, quienes la diseñan o no se orientan por prioridades consensuadas, donde se observa nebulosidad y contradicciones en la implementación y ejecución de las políticas como consecuencia de los juegos de intereses de grupos y de poder, no solo internos y externos. Este panorama contrasta con el de países en donde los funcionarios y servidores públicos, y particularmente los del servicio exterior, como decía el viceministro, desde las instancias decisionales hasta las ejecutoras, trabajan y actúan en función de una estrategia nacional que se formula basándose en los intereses nacionales y tienen por consiguiente conocimiento y claridad en cuanto a los objetivos y metas que de ellas se derivan, en donde las estrategias se diseñan, se rediseñan y se actualicen sistemáticamente en función de la retroalimentación proveniente del monitoreo permanente de la evolución de las dinámicas internas y externas, evolución que se refleja naturalmente en la forma y contenido de la política exterior. En ese orden de ideas, pensando en Guatemala, surge la duda, la pregunta, y siempre soy crítico, perdonen, ¿existe realmente una política exterior en función de una estrategia nacional que responda a los intereses vitales y estratégicos de Guatemala? Es decir, si el Estado de Guatemala cuenta con una política pública en el ámbito de su relacionamiento con el exterior, o si más bien estamos en presencia de políticas exteriores de gobierno formales, cuyo contenido, eficacia y resultados deja mucho que desear. Si así fuese, la situación es tanto más grave por cuanto en el contexto de la globalización, particularmente en el ámbito de las relaciones internacionales, la política exterior juega un rol trascendente, no solo para la inserción efectiva de los países en la globalización o en la mundialización, como dicen algunos, sino también para apoyar el enfrentamiento de los desafíos trascendentes de los ciudadanos guatemaltecos. En el contexto de la invitación a disertar, además de caracterizar lo que es política exterior y visualizar la brecha que debe ser colmada para acercarse a lo que debe ser, situándonos en el plano académico, me pareció útil y fructífero ir más allá y a partir de la realidad tanto de Guatemala como del suprasistema internacional, derivar análisis críticos que fundamenten la afirmación, o más bien la hipótesis que presento, de que nuestra política exterior debe girar en torno a los intereses estratégicos de Guatemala, siendo el principal interés la reactivación de la economía nacional para sustentar su desarrollo sostenible y hacer frente a los principales desafíos de nuestra sociedad, que todos conocemos y que no vamos a describir con detalle: la pobreza, la inmensa deuda social que hemos acumulado y que ahora se magnifica y se multiplica con la destrucción y los daños de diferente orden que provocan los fenómenos de la naturaleza y los proyectados por el hombre. Y finalmente, la seguridad en su sentido más amplio. En este orden de ideas trataré, sin seguir el orden del título de la conferencia, el orden de los factores no altera el producto. En primer lugar, hacer ver, la primera parte, que la política exterior tradicional, formalista, no integral, pasiva, o en el mejor de los casos reactiva, como generalmente se percibe, hay excepciones, no puede continuar por razones internas y externas entrelazadas, primera parte. En la segunda, plantear, por un lado, que la política exterior, una política pública de Estado, debe responder a una estrategia en la que estén claramente definidos los intereses estratégicos y vitales, los generales y específicos de Guatemala. Esta estrategia debe formularse a partir del conocimiento profundo y permanentemente actualizado de la realidad nacional y del contexto internacional. Y por el otro, que la política exterior debe ser implementada y ejecutada proactivamente
por parte de las entidades públicas y privadas que tienen relación con la dinámica mundial. Y en la tercera parte, de hacer ver la pertinencia, dada la situación y exigencias a enfrentar, que la política exterior se oriente en función de un interés vital de Guatemala, el fortalecimiento consistente y la expansión de la economía nacional, es decir, de los sectores productivos en beneficio de la sociedad, tanto más cuanto la economía nacional siempre ha girado en torno del sector externo. Debo señalar que dado el tiempo asignado a la conferencia no se podrá profundizar el tema. No obstante, esbozaré elementos de juicio, y ese es mi objetivo, que los hagan reflexionar y que permitan sustentar que el fortalecimiento de la economía nacional y el logro de un desarrollo sostenible deben constituir la primera prioridad de la política exterior del Estado de Guatemala. Entremos en materia abordando la primera parte de la exposición. Veamos primeramente cómo se visualiza la política exterior, cómo se percibe. Han habido cambios, sobre todo en los últimos tiempos, y esta dinámica que se observa en el Ministerio, pues es un indicador de que las cosas están cambiando. Pero en general, posiblemente la percepción que se tiene es la siguiente. En primer lugar, la política exterior es formalista. El formalismo de nuestra política podría posiblemente explicarse al tener como base a la letra de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 149 establece, cito, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos, al respeto y defensa de derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre estados. Fin de la cita. Y en el artículo 151 dice que el Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. La misma tónica tiene la ley del organismo ejecutivo en lo que concierne al ministerio. En otros términos, sintetizando el extremo y con el riesgo de caricaturizar, lo que se trata es pues de cumplir con las normas y reglas del juego que rigen en lo internacional y relacionarse con países afines. No solo se trata de forma, sino de limitación del relacionamiento. No se dice nada de otras instancias, de otras dinámicas, pero lo que es más grave, se olvida lo relativo a la defensa y a la promoción de los intereses nacionales, elemento esencial de las relaciones entre estados. No extraña entonces, porque es lo que determina, aunque hayan variaciones a ese respecto, que la política exterior sea formal y con contenidos no derivados de los intereses nacionales. Es interesante señalar que la anterior ley del organismo ejecutivo, en el tiempo del coronel Peralta Asturdia, en la sección 8, el Ministerio de Relaciones Exteriores, artículo 21, primer numeral, sí explicitaba, como debe ser, cito, la representación y protección de los intereses de la República y todo lo concerniente a la defensa del honor y de la soberanía del país en la esfera internacional. Está claro. ¿Cómo explicar e interpretar ese olvido en la más reciente ley del organismo ejecutivo? Habrán muchas interpretaciones. Esa es la primera, formalista. En segundo, nuestra política se percibe también como no articulada y coordinada. Al más alto nivel no siempre se da una clara orientación por parte del presidente del Ejecutivo, quien es el responsable de la orientación de las relaciones de nuestro país con el exterior, o no se da interacción con el ministerio responsable de la ejecución de la política con otros países y organizaciones internacionales. Se observa asimismo una débil comunicación y sinergia entre los diferentes ministerios y el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando de política exterior, de posiciones y de votos se trata. Igual observación se puede hacer en cuanto a la comunicación, participación y consensos con los diferentes sectores de la sociedad,
particularmente con los sectores políticos, productivos y culturales. Lo anterior conduce naturalmente a una política exterior fragmentada y con visiones parciales. 3. Puede indicarse asimismo que nuestra política es más bien pasiva, en el mejor de los casos reactiva, algunas veces activa y muy raras veces proactiva. Siempre respondemos a estímulos o dinámicas externas. En realidad, salvo raras excepciones, no hemos sido proactivos. La excepción en el siglo XX fue la política de neutralidad iniciada durante los gobiernos militares del general Ríos Montt y del general Mejía Víteres, que fue revitalizada, dinamizada creativamente por el gobierno demócrata cristiano de Cerezo Arévalo, la llamada política de neutralidad activa en el ámbito de Centroamérica durante los años 80. Fue exitosa e influenció en la evolución de la historia centroamericana. Y a inicios del siglo XXI, la política del gobierno del presidente Pérez Molina, específicamente en cuanto a la propuesta con relación a la búsqueda de la solución eficaz en la lucha contra el narcotráfico y la problemática de las drogas en el mundo y particularmente en América. Pero lo más grave de nuestra política exterior podría ser que no se percibe que responda fundamentalmente a los intereses vitales, estratégicos y de otros órdenes de Guatemala y de su pueblo. Todo lo anterior puede explicarse porque no existe una estrategia nacional explicitada que encuadre a las instituciones responsables de concebir, de diseñar, de promover, de implementar y de ejecutar la política exterior, tanto con relación a los estados como con relación a los organismos internacionales. Esta situación, como ustedes comprenderán, no debiera prolongarse y precisamente la acción de este proyecto es no solo, digamos, cambiar la dinámica, sino tener otras perspectivas, como he visto por los elementos que contiene no solo el proyecto, sino que este taller de capacitación. Abordemos ahora sintéticamente las razones internas y externas por las que no se puede continuar con ese estado de cosas en materia de política exterior. Razones internas: el inaplazable y decidido impulso a las transformaciones internas trascendentes que Guatemala necesita. Y en este ámbito, lo mínimo que debiéramos alcanzar son las metas del milenio que han sido aprobadas por la Cumbre de Presidentes hace algunos años en el marco de Naciones Unidas. Alcanzar las metas del milenio, pobreza, educación, salud, etcétera, implica transformaciones necesarias en lo interno, no solo económicas, sino políticas, sociales, culturales. Esto compete no solo al Estado, sino como se planteó en el reciente ENADE 2013, al sector empresarial, a las organizaciones políticas y a la sociedad civil. En lo que se refiere al Estado, no se trata de uno paquidérmico, ni tampoco de uno anoréxico, pero sí a un Estado proactivo, organizado, con institucionalidad adecuada, que juegue plenamente su rol y que desempeñe eficazmente sus funciones, con políticas públicas pertinentes, entre otras, en el ámbito del relacionamiento con el exterior. Esas transformaciones requieren recursos, tanto internos como externos. La obtención de estos últimos implica necesariamente un eficaz sistema impositivo, pero asimismo un relacionamiento inteligente, dinámico y sostenido con organismos intergubernamentales y estados para materializar apoyos y cooperación multilateral, bilateral y bimultilateral. Es el caso precisamente del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, que está por cobrar vigencia próximamente, como lo dijo el embajador Esteves. Razones externas: el imperativo categórico de insertarse proactivamente en la dinámica de las relaciones comerciales, económicas, financieras, políticas y sociales del nuevo orden mundial que estamos visualizando. Se trata, en lo económico financiero, de la inserción en mercados de bienes y servicios y en mercados financieros mundiales, de la apertura de las economías negociando tratados de libre comercio, formando y capacitando sobre la marcha a nuestros profesionales en el arte de negociar, que es precisamente lo que ustedes están impulsando en este ministerio. Dicho en otros términos, la necesidad de preparar y formar los recursos humanos necesarios
y adquirir los conocimientos, como decía el viceministro, los conocimientos y tecnologías pertinentes para lograr que nuestros objetivos vitales y estratégicos sean alcanzados. Lo anterior implica una opción decidida por el multilateralismo y no solo el bilateralismo, un apoyo efectivo al fortalecimiento de los organismos intergubernamentales que constituyen los espacios que más convienen a los pequeños países. Se debe avanzar hacia la conformación de alianzas con países que perciben objetivos similares a los de Guatemala. Se mantiene la validez de la sentencia secular de que la unión hace la fuerza. Se deben analizar y aprovechar las oportunidades de ciertas iniciativas para formar coaliciones de intereses compatibles y complementarios. El propósito es que se puedan fortalecer las posibilidades de tomas de posiciones y actitudes que respondan claramente a intereses nacionales. Se trata, por ejemplo, de las iniciativas que vienen del sur del continente, las iniciativas de reformas estructurales de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Seguridad, las opciones que ofrece la Unión Europea y las perspectivas que se visualizan en el Extremo Oriente, en Asia-Pacífico. En todos los casos debemos actuar inteligentemente y con perspectivas de largo plazo, en función de los genuinos y consensuados intereses de Guatemala. No puede tampoco dejar de mencionarse la renovación de la integración centroamericana y la complementariedad con los países caribeños. Se puede aprender mucho del manejo de la política exterior de los países del Caribe, pero siempre teniendo una visión planetaria, ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, no solo desde la perspectiva económica, sino en lo de otros ámbitos. El globalismo, según la terminología de Ulrich Beck, no es la globalización o mundialización, ni la globalidad. Hay enormes potencialidades en lo político, en lo tecnológico, en la seguridad, en lo cultural, si las sabemos evaluar para los pequeños países, sobre todo en la sociedad del riesgo global, como plantea también el sociólogo alemán antes mencionado. Pero para llegar a este tipo de dinámica ideal, es necesario que se repiense, se haga una reingeniería en la política exterior y su proceso de formulación. Paso a la segunda parte. La política exterior debe ser el resultado de la formulación de una política pública a través de un proceso participativo que llegue a consensos viables y que puedan implementarse. Todo este proceso en función de una estrategia que privilegie y priorice el interés nacional, es decir, que se oriente por los intereses estratégicos, generales y específicos de Guatemala. Pareciera que es pedir peras al olmo, pero las circunstancias realmente lo exigen como un imperativo nacional. Debemos lograrlo. No es algo sacado de la manga, es lo que hacen los países que han siempre valorizado la utilidad y la potencialidad de su política exterior. Y no solo se trata de países grandes, como se puede pensar, sino de países pequeños que han sabido articular todas las dimensiones de la política exterior y de sus relaciones internacionales. El proceso de formulación de una política exterior parte del conocimiento de la realidad, como muy bien indicaba el vicecanciller Espinosa Farfán. Un conocimiento de la realidad, pero no solo de la realidad interna, sino también de la realidad del entorno externo, tanto subregional como regional, hemisférico y mundial. Veamos el conocimiento de nuestra realidad, no en forma estática, sino dinámica, tanto retrospectiva como prospectivamente. El conocimiento que se requiere es el relativo a nuestras ventajas comparativas para visualizar asimismo la construcción de nuestras ventajas competitivas. En función de lo anterior, a través de un análisis que conduzca a propuestas, han de identificarse, caracterizarse las diferentes categorías de intereses que debe defender y promover nuestro país con la perspectiva de la superación de nuestros problemas. Lo anterior conduciría a la disposición de conocimientos profundos desde una perspectiva externa, que es precisamente al ver esa realidad interna la que decimos cuáles son los intereses estratégicos del país. Paralelamente es menester generar y disponer de un conocimiento de la realidad del contexto externo, con monitoreo permanente y sistemático, formular posibles escenarios futuros, determinar parámetros derivados de los poderes vigentes en el sistema internacional,
tanto en el ámbito económico como en el político, el de seguridad, el social, el científico-tecnológico, clave en la sociedad del conocimiento, y el cultural. Y finalmente, identificar y caracterizar los intereses de todo tipo de los estados y los prevalecientes en las organizaciones internacionales, es decir, conocer la correlación de fuerzas en el mundo. Lo anterior lleva al conocimiento profundo y actualizado del medio ambiente cercano y difuso del entorno internacional. Partiendo de ese conocimiento profundo y esencial de lo interno y de lo externo, se tendrían las bases para formular, a través de compatibilizaciones coherentes, consistentes y viables, una estrategia nacional que debe de ser actualizada permanentemente además. De esta se derivaría una orientación estratégica para una política exterior de Estado. Esta política exterior debe actualizarse anualmente y operacionalizarse por regiones geográficas, por estados, por instituciones y organismos internacionales y por sectores productivos. Esta implementación y ejecución debe llevarse a cabo sinérgicamente con las instituciones públicas y de la sociedad civil en su sentido amplio, sectores productivos y sociales, que estén involucrados en el relacionamiento con el sector externo, tanto más cuando se puede aprovechar las oportunidades y las potencialidades que ofrecen las megatendencias mundiales y la nueva configuración dinámica de poder y de correlación de fuerzas entre estados y dentro de las organizaciones internacionales. Los contenidos de los párrafos anteriores pueden parecer idealistas o utópicos, pero es lo que con diferentes aproximaciones han concretado y puesto en marcha otros países latinoamericanos, no solo las potencias regionales. No hay razón para que este proceso no se pueda materializar en Guatemala. Es razonable y pertinente pensar que todo depende de la voluntad política que emana de los gobiernos, pero también de las exigencias ciudadanas que se expresen en sus participaciones en el manejo de la cosa pública. No solo en los comicios cada 4 años, sino en iniciativas que pueden tener como base propuestas de académicos, intelectuales, profesionales, empresarios, ciudadanos comprometidos con el desarrollo de Guatemala. Una genuina estrategia integral y nacionalista, una nueva dinámica en materia de política exterior, solo puede surgir de la toma de conciencia de las circunstancias en las que nos encontramos. Esta toma de conciencia constituye un imperativo categórico. ¿Y qué más circunstancias que las de constatar que Guatemala tiene, no resueltos, problemas estructurales heredados de los siglos pasados, problemas ingentes que no fueron superados en el siglo XX y desafíos trascendentes que tendrán que enfrentarse desde los inicios del siglo XXI? Y en este orden de ideas, de esas circunstancias, es que puede plantearse el punto de partida y que puede ser la voluntad de promover seriamente el desarrollo integral y sostenible de nuestro país. Y eso nos conduce a la tercera parte. Es decir, la pertinencia, dada la situación y exigencias a enfrentar, que la política exterior se oriente en función de un interés vital de Guatemala, el fortalecimiento consistente y la expansión de la economía nacional, es decir, de los sectores productivos en beneficio de la sociedad. Un pequeño retrospectiva histórica. Desde la colonia y a través de los diferentes periodos históricos, el sector externo ha determinado significativamente la evolución de Guatemala. Ahora, posiblemente más explícitamente que antes, pero los estímulos externos siempre han sido determinantes. En lo económico, a diferencia de otros países, no es el mercado interno, sino el mercado externo que ha sido siempre el más importante. Las actividades productivas que generan bienes que responden a la demanda externa son los que han sostenido fundamentalmente el crecimiento económico de Guatemala. A lo largo de nuestra historia, el cacao, el añil, la grana, el azúcar, el café, el algodón, el turismo, los productos no tradicionales, son todos bienes de exportación. Son los productos que han mantenido hasta hace poco la dinámica de nuestra economía. Eso es lo que estoy hablando de la realidad, que me pedían que lo plato de último, pero definitivamente es lo que debemos de conocer y que nos impulsa a ese imperativo categórico, como diría Kant. Las actividades productivas que generan bienes para el mercado interno han sido secundarias.
el grado elevado de autoconsumo, la relativa pequeñez del mercado y el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población, en otros términos, la distribución deficiente, asimétrica y no equitativa del ingreso nacional, son posibles factores explicativos de la evolución observada. Es pertinente señalar además que al no existir un numeroso ni diversificado sector productor de bienes de capital, el esfuerzo inversionista requiere significativas importaciones de bienes de producción que vienen a sumarse a los bienes de consumo durable que no son producidos en el país. Los señalamientos anteriores explican que generalmente, salvo raras excepciones, nuestra balanza comercial y nuestra balanza de operaciones corrientes han sido siempre deficitarias. En lo financiero, el permanente déficit de nuestra balanza de operaciones corrientes hace ver que siempre se ha necesitado del ahorro externo para el funcionamiento de nuestra economía. Durante la época colonial, el financiamiento provenía del virreinato de la Nueva España. Desde el inicio de nuestra vida independiente, el endeudamiento fue con Gran Bretaña y posteriormente con los Estados Unidos de América. En épocas más cercanas, endeudamiento con otros países amigos y con los organismos financieros internacionales y con el sector financiero privado que financia a través del crédito las importaciones de los empresarios guatemaltecos. ¿Cómo logramos entonces financiar nuestras adquisiciones de bienes y servicios en el exterior? Se visualiza eso y se responde en la balanza de capitales, que ha reflejado a lo largo de nuestra historia, como lo he dicho, nuestros endeudamientos con el sector externo. Se nos otorgan créditos y financiamientos para poder mantener los ritmos de consumo y de inversión. Dependemos del ahorro externo, es decir, que la voluntad de los gobiernos amigos, de los organismos internacionales y de los banqueros e inversionistas extranjeros. De eso depende que tengamos la posibilidad de financiamiento. Más recientemente, un flujo adicional que nos ayuda a sostener nuestros niveles de importaciones son las remesas familiares, provenientes de los guatemaltecos que tuvieron que emigrar para sobrevivir en mejores condiciones. Es irónico, para no utilizar otro término, constatar que son ahora las remesas familiares de quienes han emigrado del país, sobre todo por razones económicas, ya que no tienen trabajo, las que financian parte del déficit de nuestra balanza comercial. Esta situación contrasta con el comportamiento de los agroexportadores tradicionales, quienes generalmente no retornaban al país el ingreso generado por sus exportaciones. Se hace esa alusión no como crítica, ya que cada quien es libre de hacer lo que más le convenga, sino para hacer ver que esa forma de proceder impidió generar ahorro interno, que hubiera hecho posible niveles de inversión que hubieran mantenido un mayor ritmo de crecimiento, un mayor nivel de empleo y un menor nivel de endeudamiento a nivel internacional. En la actualidad, las inversiones inmobiliarias en las áreas rurales que generan empleo y de importaciones se explican por las remesas que los expatriados envían a sus familiares. Las ramas que sí crecieron fueron las industrias de productos de consumo, alimentos, bebidas y vestuario, desde fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Su dinámica ha sido un poco acotada por el débil crecimiento de la demanda como consecuencia del bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población. Por eso constituyó una opción complementaria e importante al mercado interno el surgimiento del mercado común centroamericano. Sin embargo, por diferentes razones que no viene al caso explicar en esta conferencia, no siguió la trayectoria que se había visualizado al inicio. Solo para contrastar y hacerlo reflexionar, señalo que el mercado común europeo surge a finales de los años 50. El Tratado de Roma se suscribe en 1957 y el del mercado común centroamericano solo unos cuantos años después, al inicio de los 60. En los albores del siglo XXI, la integración centroamericana se encuentra casi como hace 50 años, pensando en la unión aduanera, que es una de las primeras etapas de un proceso de integración, mientras que el mercado común europeo se ha transformado en Unión Europea. En el mismo periodo, veamos los recorridos y la velocidad. En el mismo orden de hechos, los procesos de integración del sur y del Caribe, habiendo empezado posteriormente al proceso centroamericano, tienen más avances que la integración centroamericana. Era solo para hacerlo reflexionar.
No está de más hacer ver que las ramas productivas que han sostenido en los últimos lustros el crecimiento de la economía, además de las no tradicionales y el turismo, son las comunicaciones, la información, la generación de energía eléctrica y posiblemente el petróleo, pero siempre en función de dinámicas provenientes del sector externo. ¿Qué se ha añadido entonces a las actividades productivas de los tiempos pasados? El peso del sector agrícola ha perdido su dinámica. Y un caso nuevamente para reflexionar, la actividad algodonera, que era muy importante desde antes de la conquista, pero sobre todo en el siglo XX, ha prácticamente desaparecido. En sus mejores tiempos se producía algodón en más de 80,000 manzanas. Ahora importamos algodón. Se han añadido nuevos sectores de producción, pero generalmente obedeciendo a dinámicas externas y al apoyo interno, legislación ad hoc. Es el caso de las telecomunicaciones, energía, tecnologías de información y ahora la minería, que ha generado muchas resistencias por diferentes razones, pero que es vital para el crecimiento del país. Las actividades productivas en estos sectores son responsabilidad de transnacionales cuyas estrategias son diseñadas a escala mundial. Sus inversiones responden a estrategias regionales, planetarias y no en función de los mercados de países pequeños. Del día a la mañana se pueden cerrar las fábricas o los centros de servicio. Ya ha ocurrido en cosméticos, en productos farmacéuticos. Además, los beneficios generalmente se envían al extranjero y en Guatemala se queda solo lo indispensable para funcionar. A lo anterior, habría que añadir las regalías por la propiedad intelectual, el tema de los genéricos, el aumento de los plazos para poder producir sin pagar las regalías de los derechos de propiedad. Pero no es toda esa visión objetiva, pero hay que tener una visión optimista. Debe subrayarse la evolución positiva y extraordinaria del sector azúcar. Ha sabido adaptarse a las reglas del juego de la globalización, ha sabido utilizar el sector externo, los mercados financieros internacionales para expandirse, ha utilizado los instrumentos de las relaciones entre países, diplomacia y lobbies para alcanzar sus objetivos y metas empresariales. La última alcanzada por el sector azúcar es muy importante para el país. También hay otros casos ejemplares, como son los bancos que se han expandido a la región centroamericana y el de multiinversiones cuya penetración en los mercados internacionales y productivos ha sido exitosa. Lo que se trata entonces es que nuestra política exterior se fije como objetivo multiplicar los casos exitosos, teniendo como base el sector externo. Esto no significa que no se promueva la potencialidad del mercado interno, pero lo que nos ocupa en esta conferencia son las relaciones con el exterior y lo que puede apoyar la política exterior. En ese contexto, también para reflexionar, cuán significativo y positivo hubiera sido que la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el sistema generado de preferencias, hubiera sido una iniciativa generada por Centroamérica. Hubiera sido superlativo. También que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos proviniera de una iniciativa centroamericana. De igual manera, la iniciativa de negociar realmente con un solo negociador, representando a toda Centroamérica, nuestra asociación con la Unión Europea, pero eso no fue el caso. Precisamente eso es lo que se quiere enfatizar, la necesidad de creatividad, de innovación, de que surjan iniciativas por parte de nosotros los guatemaltecos y centroamericanos para insertarnos desde nuestra perspectiva en la dinámica de la globalización. Se trata de romper los círculos viciosos que nos tienen encerrados en problemas angustiantes como el de la pobreza y de generar círculos virtuosos que nos lleven a un crecimiento integral, sostenido y sustentable en beneficio de todos los sectores de la sociedad. Para el logro de estos propósitos son necesarios esfuerzos extraordinarios que requieren el apoyo externo. Esto no se va a materializar si no hay desde lo interno voluntad, políticas y acciones decididas para superar la situación en la que nos encontramos. Los resultados de estas políticas y acciones se traducen en alcanzar niveles de competitividad, en identificar nichos con potencialidad comercial, en inversiones para formar y capacitar capital humano para la sociedad del conocimiento en la que ya estamos insertos, y en este ámbito el conocimiento, el dominio y la conducción de las relaciones exteriores son claves y determinantes. Este debe ser, entre otros,
el fin de nuestra política exterior. Expresado en otra forma, a la política exterior le compete en las circunstancias presentes y en un futuro próximo, prolongado, el facilitar nuestro crecimiento económico. Debe ser su primera prioridad. Sin crecimiento económico no hay capacidad de ahorro, sin ahorro no es factible invertir, sin inversión solo puede esperarse estancamiento y deterioro de la sociedad y de la población. El nuevo entorno global exige la inserción proactiva y competitiva en la dinámica de las relaciones económicas internacionales y el conocimiento de los mercados. A este último respecto es pertinente indicar que ahora con la globalización no se trata solo de responder a la demanda, sino que de crear demanda, penetrando con productos nuevos y originales, aprovechando los nichos de oportunidades a nivel mundial. Tal es el caso de las opciones que se derivan del Protocolo de Kioto y de la potencialidad de los cultivos orgánicos y la protección de nuestra biodiversidad en la perspectiva del futuro. En el escenario antes esbozado, se perfila claramente el papel y funciones que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores para esta inserción proactiva de nuestra economía en los mercados mundiales. El conocimiento permanente y sistemático de lo que pasa en el mundo en el ámbito de la economía, comercio y finanzas no puede ser ajeno a la voluntad del Ministerio. El monitoreo de las diferentes negociaciones bilaterales y multilaterales, ALCA, OMC, ALBA, asociación con la UE, constituye también una actividad clave. La coordinación para la administración de los tratados igualmente. La apertura de nuevas opciones con la Unión Europea, países árabes, países asiáticos. China debe también figurar en los planes de mediano plazo del Ministerio. Relaciones Exteriores debe jugar un papel protagónico en el logro de sinergia y consensos con otros ministerios y con el sector productivo. La APEC, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, son desafíos que deben valorarse y asumirse. En el mundo globalizado la preponderancia corresponde a lo financiero más que lo comercial, pero a la base de todo siempre está lo económico, es decir, el aparato productivo, las empresas, las corporaciones que producen e intercambian esos bienes y servicios y que manejan la dinámica de los mercados de capitales y de productos. No se trata solo del comercio en la perspectiva tradicional, sino el comercio a través de la red, de las empresas red, de la sociedad red, del espacio de los flujos, para utilizar los conceptos del sociólogo catalán Manuel Castells. Esta realidad experimentada, como dijo el viceministro, del entorno global es la que debe vivir, transmitir y monitorear el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante estos desafíos, para saber cómo enfrentarlos, para poder aprovechar las oportunidades externas, es necesario que la política exterior tenga fundamentaciones desde lo interno, basarse en las competencias distintivas de Guatemala que se derivan de nuestras ventajas comparativas y de nuestros recursos humanos y de las ventajas competitivas que podamos construir todos los guatemaltecos. Esta construcción no puede provenir solo de un sector, sino de sinergias generadas por todos los sectores a través de alcanzar progresiva y permanentemente consensos que nos permitan avanzar realistamente. En esta construcción de competencias distintivas y de consensos sinérgicos, el impulso, promoción e intermediación del Estado es indispensable. Debe recuperar un rol protagónico, pero en una dinámica de gobernanza, en comunicación e interacción con todos los sectores, sector empresarial, sector laboral, sector cooperativo y sociedad civil. Se plantea todo esto porque las políticas públicas y por consiguiente la política exterior no surge solo en la tecnocracia, en los gabinetes de altos funcionarios, sino que se infiere, se inspira de las necesidades y urgencias que tiene nuestra sociedad de progresar. La fundamentación de este progreso es la economía nacional. Expresada en otra forma, la política exterior no la determina solo el exterior, debe conseguirse y diseñarse en función de Guatemala, en el marco de una estrategia nacional. El problema surge cuando no se tiene una estrategia nacional ni por consiguiente una política exterior con objetivos y metas bien definidas. El problema radica en que son otros y no los guatemaltecos los que determinan o en el mejor de los casos sugieren la política exterior de Guatemala. De todo lo anteriormente analizado se colige la importancia
de jugarse a fondo por lo económico en nuestra política exterior. Esto implica disponer de una estrategia con relación al sector externo, una estrategia definida, clara, consensuada, comunicada, difundida, enseñada, aprendida, conocida y manejada por todos los que participan directa e indirectamente en la política exterior. Aunque parezca radical, se debe dar prioridad primera, por encima de cualquier otra, a lo económico en nuestra política exterior. Y en ese orden de ideas es clara la opción económica presente en la estrategia que se deduce de la conferencia pronunciada por el ministro Carrera en la Universidad Rafael Landívar sobre la política exterior de Guatemala, en cuanto a sus 3 ejes estratégicos, pero principalmente el relacionado con el apoyo a los emigrantes guatemaltecos en los Estados Unidos de América y el relacionado con el fortalecimiento y estrechamiento de las relaciones con nuestro vecino, México. Finalmente, si realmente lo determinante es lo económico, es menester, perdonen la repetición, interactuar con los diferentes sectores productivos, empresarial, cooperativo, laboral. Compete asimismo a los ministerios del sector económico, economía, finanzas, agricultura, trabajo, medio ambiente, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, analizar lo que más favorece al país y proponerlo al presidente del Ejecutivo. Es conveniente esta sinergia porque en realidad es indispensable que todos los sectores lleguen a consensos de contenido y viables. Reflexión final. Dada la situación presente en lo interno y lo externo y las perspectivas futuras, se visualiza como un curso de acción natural, racional, pero también imperativo, priorizar lo económico. Y esto no solo implica planes, programas, proyectos y recursos a formular y obtener en lo interno, sino que implica desarrollar una dinámica proactiva con relación al exterior. En esta dinámica, la política exterior potenciada y con orientación definida es indispensable e insustituible. Muchas gracias. Bien, aunque el tiempo sea, buenos días, aunque el tiempo está ya un poco justo, mi impresión es que la riqueza de lo expuesto por el doctor Rivera Irías, es impresionante, ¿no? Realmente en su conferencia planteó cosas muy importantes, muy dramáticas. Les recordamos que el tema de esta actividad es la situación de la realidad guatemalteca y su política exterior. Entonces, él dejó planteadas muchas inquietudes y también muchos desafíos y planteó con claridad muchos problemas también, ¿no? Muchas debilidades y carencias que tenemos en esa definición de la política exterior. Por lo tanto, sería la oportunidad que ustedes hicieran algunas preguntas. Con toda confianza, el doctor Rivera está dispuesto a responder, así que podemos hacer una ronda de 3 preguntas, pues hacer rondas de 3 y que él vaya entonces respondiendo en conjunto. Por favor, los invitamos a intervenir porque esto es la capacitación tiene sentido si ustedes también interactúan con los expositores, ¿no? Y plantean sus dudas, o algún comentario o algún parecer al respecto. Por favor, con toda confianza, ¿quién es el primero que pide la palabra? Ánimo, ánimo. Muy bien, aquí ya hay 2. Adelantamos que la conferencia del doctor la vamos a entregar también por escrito, ¿no? Vamos a reproducirla. Muy bien. Muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días a todos y a todas.
soy subdirector de pueblos indígenas acá en Cancillería. Me llamaba mucho la atención la disertación que usted tuvo. Felicidades, le agradezco bastante. Realmente dio varios puntos ahí claves, ¿verdad? Pero hay uno en particular que a mí me llamó la atención y que usted decía, en el tema de política exterior de Estado y de gobierno, que pasa casi que lo mismo en las políticas públicas, ¿verdad? Que algunas son de gobierno y algunas de Estado. Para construir una política exterior de Estado, usted mencionaba la importancia de poder involucrar a los diferentes actores a nivel nacional. ¿Cómo poder hacer realmente esto? ¿Cómo poder involucrar a todos y a quién le correspondería en este entonces, verdad? Esas serían las dos cuestiones. Gracias. Muy buenos días, doctor. Soy Juan Carlos Orellana, el subdirector para América del Norte. Le agradecemos por la muy clara y profunda exposición. Yo tengo una pregunta. Cuando nosotros vemos la necesidad de podernos integrar al mercado mexicano, como lo menciona el ministro Carrera, pero definitivamente podemos palpar que hay una doble relación con nuestros vecinos en los cuales los temas estratégicos o los temas de seguridad nacional tienen un tratamiento en relación a la negociación que nosotros tenemos con estos países, en este caso México, El Salvador y Honduras. Pero cuando hemos querido acercarnos, por ejemplo, a las autoridades estatales, tenemos un bloqueo o definirlo como una no aceptación del gobierno central hacia ese acercamiento histórico que podemos tener nosotros los guatemaltecos o los centroamericanos con los estados del sur de México. ¿Cómo podemos definir o, por ejemplo, manejar esa relación cuando realmente no hay una voluntad política para permitirnos ese acercamiento y esa integración de los mercados que de alguna manera podríamos mejorar y definitivamente podríamos tener un gran beneficio para las poblaciones? Por ejemplo, tenemos un bloqueo, o sea, hablamos de frontera próspera, frontera segura, pero cuando nosotros vemos las actitudes de las autoridades hacia los guatemaltecos, muchas veces no reflejan, digamos, esa voluntad, porque una cosa sería el discurso político y otra las acciones ya en materia de seguridad. Gracias. ¿Se refiere a las autoridades mexicanas? Sí. No a las sí. guatemaltecas, ¿verdad? No, mexicanas y también, digámoslo, en los temas estratégicos a las autoridades salvadoreñas. ¿Alguien más? Buenos días, doctor. Mi nombre es Guillermo López y a mí me gusta mucho una palabra que usted mencionó un par de veces ahí, que es sinergia. Sinergia, ajá. Y mencionaba que para que existiera éxito en una política exterior, pues debe existir cierta sinergia entre los ministerios. Mi pregunta realmente es bastante sencilla. ¿Qué política aplicaría usted para que exista cierta sinergia entre los mismos? Únicamente. Lo último no escuché. ¿Qué política definiría usted para que existiera sinergia entre los distintos ministerios en el país? Únicamente, gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas, todas son con mucha proyección. Yo pensé que el encargado, digamos, de las actividades de los pueblos iba a hacer una crítica, que en ningún momento hablé, porque consideré todos, yo conozco la realidad tal cual es, ¿sí? Pero ahí lo planteé, pero cuando hablábamos de las ventajas, las competencias distintivas y las que conducen o que se derivan de las ventajas, digamos, comparativas, precisamente una de nuestras competencias distintivas que lleva o se deriva o interactúa con estas ventajas comparativas es el hecho que no somos el producto o la simultaneidad de varias culturas y de cierta manera de la posibilidad de potenciar. No es lo mismo un pueblo, digamos, homogéneo con un pueblo que tiene diferentes, o una nación, digamos, que tiene diferentes concepciones. Eso le da una visión y una oportunidad de ver el mundo totalmente diferente a lo que pueden tener países.
Estoy para no comparar, porque las comparaciones son odiosas, por ejemplo, Costa Rica, pues Costa Rica es más homogénea, pero la potencialidad que tiene Guatemala en su heterogeneidad y la potencialidad de poder llevar hasta una transculturalidad nos permite plantear, digamos, una posibilidad en nuestro relacionamiento con el exterior, específico, propio de Guatemala, a diferencia de otros países. Así que le agradezco que no haya insistido así, pero le contesto. Y en cuanto a la política de Estado y de gobierno, definitivamente yo creo que la mayoría de los que están aquí estarán de acuerdo conmigo que el problema nuestro es que no tenemos una estrategia nacional. A diferencia de lo que fueron algunos países asiáticos, estoy pensando en Corea o de Singapur, que establecieron una política, una estrategia nacional de desarrollo, nosotros no la hemos visto, o por lo menos no está explícita. Entonces, definitivamente, cuando no hay una estrategia nacional consensuada, es decir, los gobiernos llegan, tienen sus visiones y definitivamente impulsan sus políticas públicas, si es que las hacen, o políticas, o medidas, o acciones no forzosamente integradas, y definitivamente son políticas que duran un gobierno. Llega el otro gobierno, tiene otra visión, tiene otras aproximaciones y plantea esa política. Entonces yo siento que la forma de poder, digamos, tener una política de Estado puede ser o bien la estrategia nacional, pero me dirán, mire, en lo que ahora se diseña la estrategia nacional, que yo dije que tenía dos elementos, lo nacional y lo exterior, se puede perder mucho tiempo. Entonces la otra forma de una política de Estado es la que en algunos casos hacen los Estados Unidos, a través de la que llaman de una política bipartidaria, se ponen de acuerdo en ciertos grandes componentes o ejes de la política exterior y hay un acuerdo bipartidario que permite impulsar políticas de Estado. Es decir, por ejemplo, sería interesante ver si esta política audaz, innovadora, que lanzó el gobierno del presidente Pérez Molina, se continúa. Entonces, precisamente ahí es donde debe decir, si estamos de acuerdo, que esa es una vía, porque no se ha resuelto ese problema después de muchos años, puede ser que se pueda transformar en una política de Estado, pero eso lo decide no el próximo gobierno, sino que debería ser un acuerdo bipartidista. En este caso no es Estados Unidos, un two-party system, sino que es definitivamente un sistema político multipartidario. Entonces es mucho más difícil, pero creo que en grandes ejes, la única forma de avanzar en ciertos ejes básicos en la política exterior como en otras, es acuerdos partidarios. Ahora, cada vez más en el contexto en que nos movemos, se visualiza como bastante dificultoso de lograr esos consensos, pero como les decía, es un imperativo que nos pongamos de acuerdo. Si no crecemos, vienen los problemas que estamos teniendo ahora, porque no quise añadir en mi conferencia que dependemos de la voluntad de los países amigos, de los organismos, y ahora también dependemos de la decisión de los congresistas, pues, para el financiamiento de los préstamos o para la obtención de los préstamos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Es decir, que hay algún momento en que tenemos que llegar a un entendido a nivel político, de decir que es definitivamente, aunque no tengamos una estrategia, qué es lo que definitivamente debe orientar en función de lo interno una política exterior. Interesante la aproximación del canciller Carrera, plantear lo de México, sobre todo en el contexto de lo que se ha dado a nivel light, pues, con relación a ciertas declaraciones, pero México sí puede ser algo interesante. Y entonces paso a la pregunta segunda sobre cómo lograr y pasar del dicho al hecho y a la constatación de sus resultados con relación a México. Es decir, ahí es una forma, digamos, más difícil, porque México sí tiene claro, y no sé si ustedes leyeron es decir, hizo una colección la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre su política exterior con relación a las diferentes partes del mundo, con relación a los Estados Unidos, con relación a Centroamérica, con relación a todo el mundo. Es una recopilación hecha por científicos mexicanos sobre cuál es la política exterior de México. Y nosotros lo vemos, la política exterior de México con respecto a Centroamérica, por no decir Guatemala,
pues no es de las prioridades del gobierno de México. Y ahí podríamos decir, como los gobiernos se suceden, el PRI estuvo 70 años y se vuelve a prolongar ahora, sí hay una cierta continuidad en la política exterior y en sus comportamientos. Y en este caso, nosotros somos, digamos, no somos de primer orden en los planteamientos de México. México tiene otras perspectivas. Entonces, entre esa situación, sí podemos, a través de una política, digamos, creo que ha habido un contacto muy estrecho a nivel de cancillerías y también el planteamiento de algunas observaciones que hacen los altos autoridades con relación a México es dentro de la perspectiva, no del fútbol obviamente, sino dentro de la perspectiva de una aproximación a México para tener una relación. Es decir, nosotros tenemos que tener, tradicionalmente en todas partes del mundo, tener buenas relaciones con los vecinos, pero México tiene una potencialidad. México, con el impulso que hizo cuando se inició el proyecto del PAN, del Puebla-Panamá, etcétera, era una búsqueda nuevamente de establecer una mayor prioridad, yo no digo la prioridad, pero una mayor prioridad para México con relación a Centroamérica. Se fue el presidente Fox y ya no siguió. Entonces quiere decir que hay, y en ese documento se lo recomiendo para los que se interesan lo de México, esa situación de segundo orden que tenemos. Solo intervenían cuando habían algunos problemas. Y también se los digo, porque los Estados Unidos en algún momento, eso lo dije públicamente ya en frente del embajador de México, en algún momento los Estados Unidos, cuando había el proceso centroamericano y los conflictos, le dijo a los mexicanos, miren, ocúpense un poco del Caribe y de Centroamérica, para ver cómo pueden salir de esa problemática en la que nos encontrábamos en los años 80, cuando había enfrentamiento entre hermanos. Entonces ellos tomaron una actividad, no por ellos, sino que porque definitivamente era como una subconcesión dada por los Estados Unidos a México para ocuparse, pero como que pierde, digamos, el énfasis. Entonces, el Plan Puebla-Panamá, que fue un segundo énfasis, digamos, pues se ha desvanecido. Y eso permite, como ustedes ven, la articulación de lo energético, la articulación de las vías de transporte, la articulación de muchos elementos, sí podía permitirnos. Entonces, sí nos dimos importantes para México. Y el otro problema que ahí surge un tema conflictivo para nosotros es que México siempre, con apoyo del Banco Interamericano, etcétera, ha querido avanzar su famosa represa que inundaría una parte del Petén. Entonces hay algunos temas que tienen que verlos con detenimiento, porque dando, ¿va? Y el dar puede ser que salgamos perdiendo en función de una dinámica de intereses. Pero sí creo que es importante, y por datos que he tenido recientemente, las actitudes de las autoridades de México, o ciertos, no las autoridades, ciertos funcionarios que afectan el relacionamiento, digamos, y la comunicación con México, pero también tenemos que ser objetivos y también algunos comportamientos nuestros de Honduras o El Salvador también dejan mucho que desear en este sentido. Entonces, yo creo que el primer punto es tratar seriamente, creo que todavía existen las bilaterales, las binacionales con México, y decir, bueno, ¿cómo vamos a, de cierta manera, materializar esto de una manera más concreta, progresivamente? Como dijo el presidente Fox cuando llegó a Estados Unidos en visita oficial relacionada con la migración, vamos a ir progresivamente, establecer por lo menos una calendarización de cómo iríamos progresivamente estrechando esas relaciones, algo que se puede, digamos, dinamizar con la buena relación que creo que existe entre el canciller y el canciller mexicano, y también los dos presidentes, tanto Peña Nieto como Otto Pérez Molina. Y en cuanto a la tercera, la sinergia. Obviamente la sinergia, algo que se habla mucho, pero algo que como que no se observa ni siquiera en los grupos de trabajo. Yo digo a mis directores, somos un buen grupo de trabajo, pero no somos equipo. Y aquí lo que se trata es, para que se dé inercia, tiene que haber un equipo. Estar claros de lo que cada quien hace, pero sobre todo en función de qué se está persiguiendo. Entonces la conformación, la estructuración de un gabinete es clave, pues. Si hay un gobierno que llega con una clara mayoría, etcétera, pues puede constituir un gabinete, digamos, mucho más coherente y consistente.
si tiene varias fuerzas que le han permitido llegar, es más difícil establecer esta sinergia. Pero creo que es algo que no podemos dejar, sobre todo en el mundo actual. En el mundo actual los problemas no son simples. Como algunas personas dicen, hay un problema, la solución es esta. No, un problema complejo no puede tener una solución simple, tiene que tener una solución compleja. La aproximación, por ejemplo, a identificar nichos, a poder abrir más mercados, no solo depende de relaciones, depende de una dinámica del Ministerio de Economía en contacto con los sectores productivos, vinculados por las relaciones que tenemos y los compromisos que tenemos, vinculados con el Ministerio de Trabajo. Es decir, que tiene que hacerse ver por hechos, no por psicología, porque muchas veces en los equipos, en los grupos, en los gabinetes, etcétera, los problemas se tratan con una sola visión. Un problema tiene un elemento de contenido, un problema tiene un elemento de proceso, de solución y algo psicológico. Entonces, para resolverlo se trata de usar psicología, de ponerse de acuerdo con el contenido, llegar a un consenso y sobre todo, digamos, programar los procesos. Entonces, no llegamos a establecer el triángulo completo, entonces nos quedamos solo con contenido y entonces no está el procedimiento, o nos ponemos de acuerdo con el procedimiento y no está el contenido y psicológicamente no lo trabajamos. Entonces, aquí es una necesidad, si no es el gabinete mismo, como en algún momento se dio, y se supone que los viceministros son más técnicos, establecer, digamos, para problemas concretos. No se puede decir reunámonos para establecer sinergia entre los ministerios. No se puede, sino que tiene que establecerse temas concretos, establecer y llamar a los que están involucrados y en función de eso llegar a consensos. Entonces se llega al inicio de una sinergia porque hay un problema y un objetivo concreto a alcanzar. Entonces yo creo que sí se puede superar un poco. No es fácil, porque definitivamente aún los problemas fundamentales que hemos tenido, para no tocar temas conflictivos, el tema del Sistema Nacional de Nutrición, pues el Sistema Nacional Alimentario. Existe una ley establecida en tiempo del presidente Berger, una excelente ley que obliga, conduce a todos los ministerios que involucrados a participar en ese Sistema Nacional de Alimentación. Y sin embargo no se hace, existiendo la ley. Y en algunos casos entonces no solo la ley, sino que esa dinámica de la química que de cierta manera la agrupa un sentimiento político de un partido que llega al poder, que tiene una clara visión de lo que quiere y puede impulsar, o bien ante problemas concretos encontrar una salida consensuada. Es lo que permite generar una cierta sinergia.